todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta su televisora MXN. Mi nombre es Lilia Arellano. El nombre de este programa es Estado de los Estados. Usted nos hace favor de seguirnos todos los miércoles, lo cual nosotros les agradecemos profundamente. Y hoy vamos a tocar este tema que es en extremo delicado, las vacunas. Y bueno, de esto podríamos mencionar cada una de las declaraciones, cada una de las declaraciones emitidas tanto por el señor López-Gatell como por el señor López Obrador. Y en ellas, si no queremos ser tan radicales en nuestra crítica, porque pues ya vendrán otros puntos para reflexionar en qué clase de estrategia, si es que se tiene, está siguiendo el gobierno federal, vamos a hablar de la exhibición de las expresiones en torno a buenos deseos y no realidades. Han sido cifras que van y vienen en torno a la llegada a las jornadas de vacunación, a cómo se irían haciendo, a quienes participarían, etcétera, que van de un extremo a otro, que cambian cada 24 horas. Entonces, mire usted, le decía que para llamarlas de una manera suave, pues no vamos a decir mentiras. Vamos a decir que esos eran sus deseos, que al toparse con la realidad, bueno, simplemente se esfumaron. Y para hablar de este tema, pues está con nosotros don Sergio León Cervantes. Él es presidente de la Coparmex allá en Quintana Roo. ¿Cómo le va, don Sergio? Muy bien, muy contento de estar como siempre aquí en tu programa, de poderte saludarte y desearte lo mejor para este año, así como a todos tus teleaudiencia. Muchísimas gracias. También, bueno, pues usted conoce y conoce bien al secretario general de la CRUC en Benito Juárez, a Mario Machuca Sánchez. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia. También con el gusto de saludarte y saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y como siempre, un gusto y un placer saludarte. Gracias, bueno, a ti te tuteo, a don Sergio no, a ti porque, bueno, pues pertenecemos a la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, es más fácil. Y Alfonsina, bueno, pues es un derecho de género, ¿verdad? ¿Cómo estás, doctora Alfonsina Sánchez Cruz? Ella trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un placer estar nuevamente aquí en el programa, Lili, deseando salud, sobre todo en este año que inicia, que sea diferente para todos los mexicanos. Ojalá y de corazón así lo deseo. Ojalá que así sea. Pero bueno, mire usted, nuestros tres panelistas en este programa, hay un porqué de su selección. En el caso del presidente de la Coparmex, bueno, hemos visto una cerrazón por parte del Ejecutivo Federal para abrirse en la realidad a que puedan los empresarios adquirir vacunas. En el caso de Mario Machuca, pues yo le diría, primero los pobres, sí, pero primero los trabajadores, porque de otra manera, ¿cómo reactivas la economía? ¿Verdad? Y en el caso de la doctora, bueno, pues es de celebrarse que tomaran la decisión de abrirse a que fueran primero los quienes están en la primera línea de combate al COVID, pero pues también los médicos particulares han estado en primera línea dentro de los hospitales privados, y no se ve que extiendan esta protección hacia ellos. Y bueno, estas fórmulas cambiantes que tienen de aplicación, de inocular a la gente, y estos números que no les cuadran, según el pasado martes, el señor presidente señaló que 15 millones de adultos mayores, de los de más de 60 años, estarían vacunados entre enero y marzo. Enero va a la mitad. Febrero y marzo son 60 días para la aplicación de 15 millones, cuando a trompetazos festejan 90,000
inoculados del sector salud, que no significan más que el 7-8% de quienes trabajan en ese sector. Así que, como verán ustedes, tienen mucho para opinar. ¿Quién quiere empezar? Primero las damas. Hemos estado ya la vez pasada en un panel donde voy a retomar algo a toro pasado. Hablar de vacunas, tenemos que saber que una vacuna es una sustancia médica que va a inocular partículas de virus muertos o atenuados para fortalecer el sistema inmunológico, que el sistema responda ante el patógeno que llegue con una respuesta saludable. 3 millones más o menos han sido salvados a través de las vacunas, como es la poliomielitis, como es el sarampión, como es la varicela. Espérame, ¿3 millones? Sí, han sido bloqueados gracias a las vacunas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde? En México. Permíteme tantito, algo. Alfonsina, ajá, porque déjame decirte que México estaba dentro de los 5 primeros lugares de países cuya vacunación era excelente. Yo creo que fueron muchísimos más de 3 millones los que se salvaron de polio, muchísimos más los que se salvaron de tosferina, de tuberculosis, de viruela, de varicela, de todas estas jornadas de vacunación que los gobiernos neoliberales y corruptos llevaban a cabo sin menoscabo de cuál fuera la situación económica, social o política o de cambio. Era algo que se privilegiaba. Y no creo que fueran 3 millones, por eso la cifra me bailó. Fueron muchísimos más millones de mexicanos que desde los que pertenecen a mi generación, que fue una generación sacudida por la polio, se salvaron de esto, y la vacuna sigue poniéndose, sigue administrándose, o sea, yo no sé si era la polio la causaba un virus o una bacteria, pero me supongo que sigue fuerte y vigente desde el momento que esta vacuna no se ha suspendido. Nuestros esquemas de vacunación siguen vigentes, pero llega una etapa en que México pierde la ciencia y la tecnología, y por eso ahí voy. Y ahorita tenemos un problema grave, que yo quiero que quede plasmado en la audiencia y que entiendan a lo que nos enfrentamos. Hoy esta vacuna no está inoculando virus atenuados ni virus vivos, es una modificación de genética. Hay estructuras de nanotecnología en ella, es algo totalmente diferente a lo que nos estamos enfrentando hoy. Eso invalidaría las vacunas, Alfonsina. Ahí viene el otro problema, porque a la hora de que estamos manejando trozos o partículas de RNA, códigos de nuestro código genético, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está haciéndose hoy, porque precisamente el transporte de estas vacunas, el manejo de estas vacunas, tan solo la temperatura a las que deben de estar, nos hace inaccesible el acceso a ellas. Además de que ha estado devastada la ciencia y nosotros teníamos a Birmex. Birmex era nuestro laboratorio donde nosotros hacíamos vacunas, hacíamos medicamentos y se desmanteló. Llegó un momento en que se desmanteló. Además, lo que se proporciona para hacer vacunas es una miseria. O sea, hay que decirlo como es. Entonces, tenemos que recurrir a estarlas trayendo, pero está el mercado en esa pugna por la compra de las vacunas. Así es, por la adquisición de las vacunas. Señores. Lilia, muy buen día nuevamente. Pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros también estamos preocupados, pero por lo que ha estado sucediendo, independientemente de que me reservo en el tema médico porque no lo conozco, lo que sí sé es la afectación que hemos tenido. Algo que comentabas muy acertadamente,
las cifras que un día se dicen, que otro día se contradicen, la falta de pruebas desde el inicio de toda esta pandemia y que a vista del exterior dicen que nosotros estamos ocultando una verdad en la que no hay la cantidad de muertos que tenemos, sino que está superada por 2 o 3 veces más, que no es la cantidad de gente infectada que tenemos, sino que está superada por 2 o 3 veces más. Y verdaderamente es un problema que va no solo en la salud, también en lo económico. Se nos ha complicado todo. Fíjate que antes de esta pandemia nosotros ya traíamos jornadas de salud precisamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, aprovechando su programa Prevenir. Sí. Y entre nuestro dicho con la gente cuando llegábamos a las empresas, todo calendarizado, buscando la prevención, nuestro lema era precisamente que con la salud se puede todo, sin la salud se te complica todo. Y hoy en día lo estamos viendo, esa complicación de salud nos está llevando a la pérdida de empleos, los pocos empleos, si de por sí hablábamos de que somos un país en el que los salarios son precarios, poco o nada sirve anunciar que tenemos incrementos hoy en día del 15%, del 20%, si finalmente el desempleo es mayor y el poco trabajo que hay está mal remunerado, sobre todo en lugares como Quintana Roo, donde su principal activo es la industria turística y es una de las primeras que salen golpeadas. Creo que de las economías las primeras que les impacta precisamente es la construcción y de la mano la del turismo, porque si no hay dinero no pasean y los pocos que pasean es muy medido lo que van a gastar. Y esta complicación pues, nos ha llevado a buscar a nosotros, en el caso de la organización sindical, buscar la manera de cómo prevenir y cómo ayudar. ¿Y cuál es la única? Pues a partir de que empezó la pandemia y hasta diciembre pasado, habíamos entregado un promedio de 96,000 cubrebocas entre todos los, no solo entre nuestros agremiados, hasta en las colonias, caminando. ¿Y en qué colonias? Pues en las más alejadas, en los asentamientos irregulares, donde en muchas ocasiones una persona pues prefiere tener algo para comer antes que comprarse un cubrebocas, entonces hay que llevárselos y obsequiárselos a manera de que puedan tener algo con qué defenderse, porque también se vuelve una población vulnerable, porque todo se amontona en los micros, se amontona en el sistema de transporte, valga, y es la única manera en la que se puede movilizar. Entonces hemos buscado replicar los programas que tiene el gobierno federal, el gobierno del estado en cuanto a las medidas preventivas. Hemos encontrado el apoyo incansable de muchos empresarios, no tengo la menor duda de que ellos también quieren reactivar sus empresas, sus hoteles, sus restaurantes, cualquier tipo de negocio, y acceden a que tengamos los protocolos de la mejor manera posible, y así es como estamos funcionando. Pero vemos, pues sí, una vacuna que, aunque es un aliciente saber que empieza a llegar, es un aliciente saber que empieza a entrar a nuestro país, sabemos que es una solución lenta todavía. ¿Por qué? Por la capacidad de poder llegar a todos los mexicanos. Hemos hecho algunas propuestas, yo he tenido la oportunidad, Lilia, incluso de participar en algunos foros en la Cámara de Diputados, temas muy distintos, como fue el tema de las outsourcing, pero que hemos aprovechado de repente el foro para platicar con algunos legisladores, pedirles que, si bien estamos de acuerdo que la vacuna tiene que llegar y a las primeras personas a las que hay que vacunar es al sector salud, después de ellos a la gente adulta mayor por considerarla la más vulnerable, pero después al sector laboral del país, porque somos precisamente los que nos movemos de un lado para otro, el sector turístico. Fíjate obviamente, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero en fin. Sí, bueno, es una opinión, Lilia, porque el trabajador al final es el que sale, el que se mueve, el que sube a la combi. Precisamente creo que, mira, ajá, te escucho. En esto de las vacunaciones yo creo que hay que contemplar dos aspectos. Primero, hay más de 1,5 millones de niños huérfanos y han llegado a esta situación merced a las acciones de la mafia, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos niños huérfanos más
tenemos ahora con la presencia del virus. Si realmente, como se dice en el extranjero, tenemos 320,000 fallecidos, pues súmale a este 1,5 millones de niños por lo menos, pues otros 100,000 huérfanos. ¿Cuántos más se quieren? Entonces, la gente que tenemos más de 60 años, fíjate tú, paradójicamente pudimos disfrutar de la libertad y de las libertades hasta llegar al libertinaje. Hacíamos el amor sin plásticos, bailábamos, salíamos a los centros nocturnos por la noche, había cabarets, tenías cantinas al por mayor. O sea, si de diversión y de tomar la vida en este terreno se trata, lo teníamos y podíamos darnos el lujo, y lo vimos en Quintana Roo, en Cancún, principalmente en Playa del Carmen, pues, me gritó este señor que es mi jefe, pues ahí se ve, y te ibas porque al día siguiente tenías empleo. Crecimos con la certeza de que tener un título bajo el brazo era garantía de ascender socialmente, de tener un mejor salario. Hoy nuestros jóvenes no tienen nada de eso. ¿Por qué no primero se vacuna uno a los trabajadores? Y después a todos aquellos que tienen hijos menores de 18 años. Fíjate que yo estoy tomando como base, Lilia, cómo han priorizado, y que ya ves que iba por edades todo un calendario que presentaron. Mi opinión, mira, lo ideal a lo mejor sería que llegara la vacuna para todos un día y todos pudiéramos tenerla el mismo día y que no hubiera complicación para nadie, ¿no? Eso sería lo ideal, porque incluso yo no me siento con la calidad de decir por qué tú sí y él no. Todos tenemos derecho finalmente, por más edad o menos edad que tuviéramos. Yo creo que todo mundo tiene derecho. ¿Por qué simplemente hago el señalamiento de priorizar al sector laboral? Porque somos los que más nos desplazamos. Así es, todos yo los estoy días, de acuerdo, te estoy todos diciendo los que días, primero los todos trabajadores. días, Ahora, y precisamente somos los que podríamos ser el portador de llevar y traer incluso a la familia, quien no tiene, no quiero que nadie nos sintamos culpables, pero si alguien tiene que salir a ganarse el pan también para la casa. Y el sector laboral, yo lo considero general, el sector laboral en todo el país, porque sin distinción de rama de industria, el sector laboral salimos todos los días a buscar ese pan, y somos los que podemos ser reactivar la economía. Exactamente, así es. Hacernos salir de la otra crisis. Ahora, déjame decirte, sí, celebramos lo del sector salud, porque bueno, pues más de 2,000 médicos y enfermeras, ocupar el primer lugar del mundo en letalidad de trabajadores dedicados a la salud, pues no es para sentirse orgulloso. Entonces no les quedó otra más que empezar por todos aquellos a quienes descuidaron, todos aquellos a los que no les dieron los equipos de protección suficientes, a los que no los dotaron de todos estos aditamentos que parece que van a ir a la luna, pero que impedían una letalidad. ¿Por qué en Europa se dieron a la tarea de hasta publicitar que fueron a los asilos a aplicar las primeras vacunas? Europa es un país de viejos, es un continente, perdón, de viejos. Y ellos cuidaron a sus médicos, ellos cuidaron a sus enfermeras, ellos no tienen los índices de letalidad. Aquí, ¿qué los llevó a esto? Pues poner un tapón de boca antes que hombres y mujeres preparados, ¿verdad?, se les fueran encima. Recordemos que les dieron cubrebocas y batas de transparentes, de papel de China. Bueno, pues entonces, ante la masacre que han hecho, pues no les quedó otra más que vacunarlos primero. En lo cual, bueno, pues obviamente todos estamos de acuerdo, porque todos nos dimos cuenta, allá en Cancún inclusive, sufrimos de la muerte de médicos que fueron fundadores de Cancún, que fueron los primeros en llegar allá, conocidos por gran parte de la población por sus buenas acciones, y se fueron. Entonces, pero indiscutiblemente que después de este sector, si no queremos seguir ahondando en esta crisis económica, debe seguir siendo la clase trabajadora. Y ahora, al respecto, ¿qué nos dice Sergio? Porque
esto de cerrar y que no permitir, que tal y tal, pues a mí me parece verdaderamente absurdo. El señor presidente no puede erigirse en un todopoderoso. Me parece que si actúa como estadista, como jefe de Estado, pues debe permitir esa libertad y controlar el precio. ¿O no crees tú que los patrones estarían dispuestos a vacunar, pues comprar las vacunas y dárselas gratuitas a sus trabajadores si con ello podían reactivarse de manera inmediata? ¿Acaso no estarían dispuestos a que esos trabajadores dijeran, oiga, yo tengo 3 hijos y mi esposa, ¿me puede vender la vacuna para que también a ellos se les aplique, me la descuenta de mis quincenas? Y entonces haríamos esta cadena de protección que no la vemos con estos 10,000 centros de vacunación, que fíjense ustedes que tienen, 3 de los siervos estos de la República, unos trabajadores de la nación o como se llame. Ándale. Bueno, 3 de estos. Hay entre 3 y 4 militares. Se permite la presencia de 2 ciudadanos. ¿Ya cuántos vamos? Y 2 médicos, o 2 enfermeras, o 2 personas capacitadas para vacunar. Fíjense ustedes cómo hay un manejo electorero en todo esto. Y bueno, yo creo que la posición de los empresarios y de los hoteleros en el caso de Cancún, pues no es una situación nada grata. ¿O no es así, Sergio? Totalmente, Lilia. Mira, yo creo que como bien lo dices, los empresarios pues estamos ávidos de participar. ¿Y por qué estamos ávidos de participar? Porque pues al final es nuestra gente, es nuestra familia, todos los colaboradores de nuestras empresas, pues es parte intrínseca de nosotros, es el motor, es la médula de nuestras empresas. Entonces, y esto nos pasa pues como sucedió con las pruebas, con las pruebas para detectar el COVID, que muchos empresarios invertimos en nuestros colaboradores para poder estar midiendo, para evitar focos de contagio, para poder aislar, para poder prevenir, y esto no llegará a más dentro de nuestras empresas. Algo que hemos estado trabajando mucho es empezar a ver en diferentes foros qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Pero sí hay una realidad y hay una realidad clara. Hoy día los laboratorios están trabajando solo con los gobiernos, los laboratorios están trabajando a través de la ONU, y yo creo que como lo dijo aquí mi amiga panelista, también estamos hablando de temas de temperaturas, temas especializados. Yo creo que es muy importante trabajar en esta estrategia de la mano con los especialistas, que es el sector salud, para la parte del manejo, porque estamos hablando no solamente de las temperaturas, tenemos algunas vacunas que se desarrollarán, estamos hablando de temperaturas abajo de 70 grados y hasta 94. ¿Qué significa eso? Que esa temperatura ni en el Ártico ni en el Antártico existe, que para transportar ese tipo de vacunas tenemos que generar contenedores que hoy día están en el mercado entre 15 y 30 mil dólares para poder transportar apenas de 200 a 500 vacunas. Es decir, hay que prorratear ese costo de este contenedor entre las vacunas, porque tienen que generar una energía de tal cantidad para poder disminuir la temperatura y la vacuna no pierda la cadena de frío y no se eche a perder, porque una vez que se rompe la cadena de frío dura 2 horas la vacuna y la tienes que desechar. O sea, es un tema complicado. Y después de eso viene la parte del manejo. Imagínate una persona dentro de ese contenedor, ya sea lo veamos del tamaño de una caja o lo veamos del tamaño de una casa móvil de construcción. ¿Qué tipo de ropa debemos de utilizar los que debemos de manipular una vacuna abajo de 70 grados o 94 grados como algunas vacunas? O sea, debe de ser una ropa térmica impresionante, el timing que debemos de tener para poder estar dentro es impresionante, y después nos viene la parte de ponerla, ¿no? Y si solamente es una o son 2 o en algunos casos hablan hasta de 5.
Entonces, la realidad es de que estamos en un tema complejo. Hoy tenemos la esperanza de decir existen vacunas, pero la realidad es de que seguimos estando en un tema totalmente desconocido por todos, así como lo fue el COVID cuando inició y que yo creo que hoy todavía no acabamos de descifrar y ya nos empiezan a llegar unas cepas nuevas. Hoy que estamos empezando con el tema de la vacunación, es otro campo también desconocido. Ahorita escuchar precisamente nanotecnología y escuchar otro tipo de componentes es un campo que si para los especialistas y los conocedores es un tema de impacto y es un tema de seguir estudiando, imagínate para los que no lo somos, ¿no? Estamos entrando en un tema complejo y yo creo que lo más importante es poder sumar, poder contribuir desde donde podamos en la trinchera en la que nos encontramos. Sí, al hablar de la adquisición de vacunas es porque se supone que el gobierno podría tener un depósito adecuado para ser el vendedor de estas vacunas, para garantizar de alguna manera que pudieran ser aplicadas sin con todo un protocolo a seguir. Pero, ¿han visto ustedes la llegada de las vacunas? ¿Han visto estos contenedores de los que hablas? Porque yo lo único que he visto han sido trailers para refrigerar cadáveres. Pero yo no he visto ni sé quién esté fabricando estos contenedores para garantizar las temperaturas de las vacunas. Como también nos damos cuenta de que se fue, por ejemplo, el señor López-Gatell a la Argentina. Y bueno, allá no han todavía autorizado esta vacuna rusa, de la que él fue a hablar para checar la posibilidad de que se aplicara también en México. Pues allá el equivalente a la COFEPRIS mexicana ni siquiera la ha autorizado. Entonces vemos esta politización de las vacunas, este manejo electorero de las vacunas, esta admiración y deberle la vida que pretende el señor presidente mantener sobre los mexicanos. Y del otro lado vemos pues unas crisis brutales tanto en salud como en economía. Y sí hay una disposición disposiciones que incluso le quitan al gobierno responsabilidades. Por ejemplo, sé que los hoteleros en Cancún están pretendiendo aplicar pruebas en el aeropuerto, en sus hoteles, para mayor garantía de seguridad de los turistas que llegan. Oigan, ¿eso tiene que ser obligación del gobierno? Cada uno de esos turistas le deja impuestos en el aeropuerto, impuestos que se cobran por turismo, por mantenimiento ambiental, por 20,000 cosas. Que de verdad tampoco pueden hacer eso. Tampoco se les puede obligar a los concesionarios del aeropuerto a adaptarse de manera correcta. Pues no entiendo yo eso, pero si me permiten, vamos al corte, enseguida volvemos. Y pues dijeron que las damas primero, Alfonsina. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y Alfonsina, creo que algunos infectólogos muy serios que existen en el país, uno de ellos el doctor Francisco Higuera, un médico, un hombre ya mayor, estudioso de todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, etcétera, señala, muy bien, vamos a ponernos la vacuna. ¿Quién sabe si la de AstraZeneca o la de Pfizer? O vamos a ver cuáles van a ser las autorizadas. Pero esa no es la panacea. No vamos a quedar libres de este virus hasta en tanto no se tenga a bien conocer sus orígenes, sus transformaciones. El doctor, déjame decirte, hace 8 meses anunció la mutación del virus, porque dijo, los virus como las bacterias son como todos los seres vivos, nacen, permanecen, se reproducen, y es lo que está sucediendo con esto. Y habrá cepas, se transforman, habrá cepas nuevas antes de lo que imaginamos. Y bueno, por desgracia, cada una de sus aseveraciones ha resultado cierta. Y si a esto le sumamos que yo no sé si recuerden, bueno, Mario no es ningún jovencito, Alfonsina sí es muy joven, claro. Bueno, pues yo ya no me cuezo al primer hervor, pero las vacunas, por ejemplo, de sarampión, te provocaban temperatura, te sentías muy mal de niño. Entonces los doctores al aplicarte la vacuna advertían, oiga, le puede dar temperatura, así que le da su tempra, o le puede doler la cabeza, o se puede sentir cansado, en fin, todas estas reacciones de la vacuna. Hasta hoy, yo todavía no conozco cuáles son las reacciones de la vacuna, las que han verdaderamente detectado. Y me alarma que digan que tienes que estar media hora en observación después de que te apliquen la vacuna, porque si vas a tener una reacción así de rápida es porque te están poniendo veneno. Solamente los venenos pueden tener una reacción tan rápida y de tal naturaleza que pueda ser visible en 30 minutos. ¿No? Porque inclusive, bueno, pues te vacunaban en la escuela o el médico particular y hasta la noche o al día siguiente es cuando registrabas la temperatura. Pero ahora que te tengan 30 minutos. Y miren ustedes, en otros programas he expuesto, y en el radio también, hasta las medicinas pues que se consumen de manera natural, la aspirina, el Alka-Seltzer contra la sal de uvas, tienen indicaciones y contraindicaciones. Y hasta hoy, ni el señor Gatell, ni el Alomía, o sea, los médicos estos, el doctor Muerte y el doctor Agonía, se han dado a la tarea de decir, a ver, las repercusiones pueden ser estas, o sea, darnos una información. El gobierno ya no tiene credibilidad, nos está vendiendo la vacuna como ya te vacunas y te salvas. Gracias, señor presidente. No, hombre, eso no puede ser. Alfonsina. Sí, comentaba ahorita que es necesario hacer un panel para hablar de estas vacunas, qué traen estas vacunas, porque estamos ante una generación de nuevas vacunas que no han sintetizado realmente el RNA del virus original, son sintéticas. A la hora que uno mete cadenas de RNA y el organismo las va a reproducir, vienen ciertos efectos que son lo que llamamos la fase 4 y la fase 5 de estudio de las vacunas que no tienen. Entonces, a la hora que nosotros estamos aplicando, tenemos consecuencias como las encefalitis virales, en las que han caído las personas que se están inyectando la vacuna en las terapias intensivas. En el estado de Sonora se inyectaron a los compañeros y 15 personas que no tienen antecedentes ni de diabetes, ni de hipertensión, que son sanos, que hacen ejercicio, que no toman, cayeron en la terapia intensiva por efectos postvacunales. Entonces, realmente el estar hablando de vacunas que son sintéticas en cuanto a la RNA, que sirven como mensajeros, que van a engañar a la célula, pero esta célula, como todo ser humano,
no se rige bajo ciertos patrones, igual que los seres humanos reaccionamos todos de diferente manera. Entonces ahí viene la peligrosidad de las vacunas. Sputnik 5 o Sputnik B trata con adenovirus 5 y 6 secuenciales que tratan de engañar a la célula, y tiene que compartir la fórmula con AstraZeneca porque ven que hay equivocaciones en las fases 4 y 5. Entonces nosotros, a la hora de autorizar esto y de no decirle al paciente no debes de beber alcohol por lo menos una semana para que tu hígado esté limpio, tratar de eliminar toxinas del hígado, porque el que va a asumir la responsabilidad laboratorial de esa vacuna es tu hígado. Tienes que llegar en las mejores condiciones, tienes que saberte que no seas alérgico, porque el que es alérgico puede caer en shock anafiláctico y hasta fallecer por la puesta de la vacuna. Vas a tener dolor, se va a inflamar pero tenemos también casos en que la gente está quedando con parecias. Entonces, realmente yo pensaría mucho en ponerla a la clase productiva del país. Por eso nosotros los médicos decían que se los pusiéramos primero a los políticos y ya después a los demás. Bueno, hay una situación. Es aquí cuando yo menciono que hay indicaciones y contraindicaciones. Te digo, hasta el Alka-Seltzer dice cuántas te puedes tomar y que si persiste un dolor veas al médico. Otros medicamentos de uso común dicen no se pueden administrar a embarazadas. La mayoría dice consulte a su médico, etcétera. De las vacunas no sabemos nada, lo que acabas tú de mencionar. Dijeran, bueno, para los que se van a vacunar una semana antes no deben ingerir alcohol, deben tener esto, deben comer lo otro, tal y tal, antes de presentarse a su centro de vacunación. No sabemos nada. Y el doctor Higuera nos hizo favor de informarnos sobre la peligrosidad, porque no puede aplicarse una vacuna universal. Los organismos no permanecen en la misma situación después de los 60 años que cuando tienes 20, como tampoco se ha averiguado cuál podría ser la reacción en los niños para las futuras generaciones, cómo afectaría en el momento en el que ellos se engendren a su descendencia. No sabemos nada, porque además se canceló todo el presupuesto para ciencia y tecnología, para investigación. Dices de un panel que sería extraordinario, pero ¿quién atiende a los verdaderos infectólogos? Recordemos que constitucionalmente debió haberse generado una comisión, ¿verdad? Y sí, cómo no la crearon, con aplaudidores del señor López Obrador, con gobernadores, con gente que no tiene nada que ver con el seguimiento hacia las investigaciones de esta naturaleza. Precisamente, no sé si recuerdas, Lili, que mencioné en el panel pasado que nosotros en la lucha estábamos solicitando que el Comité de Ética Profesional Médica tenía que entrar, y todos aquellos infectólogos, los especialistas neumólogos con especialidades profundas de estos temas, tenían que dar su punto de vista para que no fuera unilateral y que tuviéramos realmente un enriquecimiento de aportación científica para lo que estamos viviendo, porque realmente no se ha llamado a los verdaderos científicos, y la OMS está manejando esto como quiere, y suena hasta conspirativo, ¿no? No, y déjame decirte que esto que mencionabas tú, de conocer las fórmulas, recordemos que la OMS le solicitó a los laboratorios famosos, incluyendo la Moderna de Estados Unidos, que compartieran cuál era su formulario, ¿sí? No para pirateárselo, sino simplemente para saber qué estaban haciendo. Y ya ha habido una negativa brutal para presentarlo, ¿eh? Sí, así es. Sí, no han querido revelar porque, y ahora lo que más preocupa es que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre los efectos que vamos a sufrir. Eso es otra cosa que yo la verdad dono mi vacuna cuando llegue, a quien guste. A los políticos. Bueno, si se vale dar nombres, pues tú dirás. Pero Oye, se va a llevar 7 de cada 10 votos, no te preocupes.
una situación también por la que atraviesa el Seguro Social. ¿Te acuerdas cuando nos hablabas de la probable privatización? Bueno, pues no sé si ya tuviste conocimiento de que están vendiendo seguros, ¿verdad? Pero obviamente con su mentira de por medio, los venden como seguro familiar, cuando tienen las cotizaciones por edades, como si fuera un seguro particular, un seguro de las aseguradoras comunes, van por edades y obviamente cuando tú dices hasta de 18 a 30 años, 4,500 pesos o 4,300 pesos, no estás hablando de la atención de toda la familia. Entonces, ¿cómo se atreven a llamarlos seguros familiares? Y así te vas por edades. Claro, los chocholos como yo, pues ya pagamos hasta para el Seguro Social, creo que 10,000 pesos, una cosa así. Anuales, anuales. Pero ahí está la privatización de la que tú hablabas. ¿Te gusta hace 10 años? Sí, hace 10 años ¿Verdad? ha sido la lucha por no llegar a extremos. A este punto. A devastadores. este punto exactamente. Sí. Y lo que me llama mucho la atención es que quienes tienen opiniones diferentes a la de nosotros, cuando uno opina, cuando tú nos has hecho favor de opinar, tienes argumentos sólidos, has contemplado la visión general de lo que te rodea. Pero quienes no la comparten insultan, agreden, ponen calificativos, piensan que está uno en contra del gobierno, del personaje que lo dirige. Y no es así. Sí, No es así, simplemente Bueno, se exponen cosas que por desgracia. Claro. Eso sucede en todos los temas, Lilia. Cuando El una tiempo nos da la persona, razón. cuando una persona, Adelante. no, sí, gracias. Eso sucede en todos los temas. Cuando una persona no tiene argumentos y se siente ofendido, pues lo único que se le ocurre es ofender. Pero en realidad es tal cual lo estás diciendo. Hay cosas en las que hay mucha gente muy valiosa que da opiniones, que lo sustenta con argumentos y argumentos sólidos. Y en el tema que comentabas de la vacuna, sí es cierto, hay una polémica de mucho tiempo. Los medios de comunicación nacionales e internacionales han hablado de los pros y los contras de una vacuna que ha salido, a decir de muchos, al vapor, porque la ciencia tiene sus formas, sus procedimientos, sus tiempos, y tan es así que, bueno, hasta el día de hoy no tenemos una solución a muchos tipos de cáncer. Te llega y te llegó y ese sí ya te puso punto final. Hay otros que medio los vas llevando. Hay enfermedades hoy por hoy como el VIH, el SIDA en el mundo, que se sigue investigando cómo atacarlo y cómo poder tener algo que permita pues terminar con él de manera definitiva, y las investigaciones siguen. Y sin embargo, pues tenemos una pandemia que de la noche a la mañana invade el mundo, y también tenemos una vacuna que de la noche a la mañana sale para todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una vacuna que le falta, yo creo que todavía mucho por investigar, que ha generado también esas polémicas alrededor, y que bueno, pues al final, voy a decir algo que no sé si estés de acuerdo, pero al final también hay gente que con toda la guerra mediática que hemos tenido del qué sucedió con esta pandemia, hay gente que se ha enfermado hasta psicológicamente. Sí. Y el hecho de que tú tengas una esperanza de que las cosas pueden cambiar, también puede aliviar a muchos hasta psicológicamente. Y necesitamos una población con un ánimo positivo y con un ánimo de que las cosas pueden seguir y podemos seguir avanzando, ¿no? Y es ahí donde, si esto puede ayudar en algo, habemos sí quienes no estamos muy convencidos de ponernos esa vacuna. Me incluyo también se la dono al que guste, se la dono al que guste. Habemos quienes no estamos convencidos de la vacuna, pero también creo que hay una parte muy importante de la población que al menos en su estado de ánimo puede influir mucho para que reactivemos esa economía y regresemos a una normalidad como la conocíamos, y no a esta nueva normalidad que cómo nos ha golpeado. Bueno, Sergio,
Sí, mira, la verdad es de que me encanta escuchar a Alfonsín, a Mario, nosotros, lo que platicaba hace rato, porque hemos estado participando en foros, porque hemos estado averiguando, investigando, porque es una responsabilidad muy grande para el empresario, en el afán de proteger a tus colaboradores, de proteger a tu familia, la responsabilidad de, al contrario, hacerles un daño, ¿no? Yo creo que hoy tenemos el primer punto, que es lo más importante, tenemos esperanza. Hay una vacuna, creo que debemos de dejar, o desde Coparmex, debemos de dejar que evolucione este tema al punto que realmente sea seguro para todos nosotros. Y aquí, como lo queramos acomodar, desde la parte, nosotros también creemos que una parte importante es nuestro sector salud, que ha librado una batalla incansable desde el día 1 del COVID, han dado literalmente la vida por nosotros, es algo de aplaudirse, de reconocerse, y de ahí nos vamos a diferentes formas, como dice Mario, no somos quienes para decir quién sí primero, quién no primero, pero yo creo que lo más importante es de que esto sea certero, que esto sea una vacuna que realmente nos dé una solución, que nos dé salud, que es lo que todos estamos buscando, y mientras no lleguemos a ese punto, no vamos a bajar la guardia en Coparmex, de recordar que la única forma que tenemos hoy de librarnos de este virus es usando el tapabocas, guardando la sana distancia, lavándonos las manos, no provocar ni promover reuniones ni fiestas, y yo creo que así nos vamos a pasar algunos meses más, siendo la mejor estrategia para cuidar la salud, y la segunda, cuidar la economía, porque como bien lo decías tú hace rato, tenemos en Quintana Roo un destino privilegiado, la gente sigue llegando, sigue vacacionando, tanto nacional como internacional. Entonces debemos de cuidarnos, debemos de provocar que se cuiden nuestros turistas y a la vez nos están cuidando, y la única forma es hoy día usando estas prevenciones que existen, nuestros lineamientos sanitarios. Sí, usando las prevenciones, pero también exigiendo al gobierno federal, al estatal, al municipal, que asuman sus respectivas responsabilidades. Porque el turista viene infectado o no, se va infectado o no, pero no permanece en la ciudad. Y los trabajadores sí. Y la gente que los atiende sí. Y ahí tienen ustedes ya, y creo que no miento, ¿verdad, Alfonsina? Ya se está empezando a ver un ascenso muy rápido en cuanto al número de contagios, e inclusive se regresa a aquellas etapas de agosto, septiembre, en donde alarmaba el número de muertos, ¿verdad? Entonces, esto que se dice de gratitud, de gran admiración hacia el sector médico, yo creo que la mejor forma de manifestarlo es siguiendo pues todas aquellas instrucciones que el señor presidente se encargó de minimizar. Salgan a la calle, abrácense, vayan a las fondas, no tengan miedo, los mexicanos aguantamos todo, y si no, bueno, pues aquí tengo mi detente, ¿verdad? Mi escapulario. Y bueno, ya llegamos a este punto. ¿Qué le vamos a hacer? Habría que preguntarle cuántos muertos más necesita para seguir usando el templete de la mañanera, pero con su respectivo tapaboca, porque finalmente el ejemplo es importante. Señores, una última participación, por favor. Yo quisiera comentarle a la ciudadanía que está inmersa en tanta información, tanto positiva como negativa, y no vamos a culpar a nadie de los acontecimientos, que hay que ojalá y se pueda ayudar con su alimentación, con la desintoxicación de todas aquellas cosas que nos hacen daño. Si alguien padece de los triglicéridos, colesterol, que trate de mantenerlos a nivel normal, que si alguien está enfermo de su hígado, trate de ayudarse con la menta, que ayuda a limpiar el hígado, y si se va a vacunar, que lo haga en un estado óptimo para que no sufra consecuencias. Pues gracias, Lilia, nuevamente por la invitación al programa, y yo creo que de parte de nosotros pues continuar con todos los protocolos, con todo lo que nos indica,
dijiste algo muy cierto. Si el gobierno federal, si el gobierno del estado, si el municipio, pero también el sector organizado y cada persona hacemos la parte que nos corresponde, seguramente podemos ayudar más y nos puede ir mejor. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Lilia, y muchísimas gracias por compartir este foro con Alfonsina, con Mario. Un fuerte abrazo a tus televidentes y vamos a cuidarnos. Es el mensaje más importante. Vamos a seguir teniendo estas precauciones. Es la mejor forma de cuidar nuestra salud, nuestra economía y, como bien dijiste también, a seguir exigiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo les diría, ¿qué tal si les pedimos a estas autoridades que tengan que asuman su responsabilidad? No es posible que, como señalan los restauranteros de la Ciudad de México, se sigan cerrando negocios, se les limite, se les tengan tantas exigencias para voltear a ver sobre la avenida un camión repleto, una combi o de estas camionetas pues llena. Cuando vemos las filas en el metro, ¿se vale? Porque ustedes están igual y en casi todas las entidades están igual. El transporte colectivo es el primer foco de infección. Y bueno, ¿para qué tanta exigencia si al final, con todo y decreto, vieron ustedes las fiestas de fin de año? Bueno, estamos pagando las consecuencias. Como también estamos pagando las consecuencias de no analizar nuestro voto. Así que, si logramos sobrevivir, vamos ocupando un tiempo de nuestra vida para analizarlo todo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias Alfonsina, gracias Sergio, gracias Mario.